Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, en una clase de psicología educativa correspondiente, ya sabemos, al tercer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Un gusto, un placer y sobre todo un honor hablar de esto, de los temas que vamos a, que, pues sí, que vamos a abordar el día de hoy. Te voy a compartir pantalla para que vayamos aquí juntos de la mano, codo a codo, comercial de Mercado Libre. Ok, la clase pasada tuvimos la oportunidad de ver un poco los antecedentes de la psicología, cómo es que esta ciencia se desarrolló, eh, cómo es que se fue formando, algunos de los principales sucesos que marcaron el inicio y desarrollo. Hablamos de la importancia del estudio de la conducta y de las áreas de la psicología. Quiero iniciar esta clase ahondando un poquito más en esta parte y en este sentido para que tengas un panorama todavía de mayor amplitud. Solamente vamos a recordar qué es la psicología. Ya hablamos del vocablo griego, del psique y del logos. Es la ciencia que estudia los procesos mentales. La palabra viene del psique, de la psique, que quiere decir alma o actividades mentales. Y logos o logia, que quiere decir estudio. Es una disciplina que abarca o que analiza o que estudia tres dimensiones de los procesos en la mente, ¿ok? Que son los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. Es decir, todo esto que nos hace unos seres humanos. Ahora, si recordamos un poquitito, en materia de psicología hablamos de la cognición, hablamos de lo afectivo, de lo social, pero ¿cómo o en qué punto la psicología se vuelve una materia de estudio, una ciencia, una técnica, un arte, un todo lo anterior? En el estudio de la conducta, desde el, sí, desde el inicio de la historia de los seres humanos hemos tenido cierta, ¿cómo lo podemos decir? Cierta afición, cierta curiosidad, creo que es una mejor palabra, por entender el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Con el paso del tiempo, entre más extenso o entre más extensa, perdón, es la línea del pasado, más grande es la curiosidad o la intención de querer entender el porqué del comportamiento humano, ¿no? El estudio de la conducta tiene pues una historia largo, se remonta a la antigüedad, desde los tiempos de la prehistoria, prácticamente desde el nacimiento de la humanidad. Va muy de la mano con la filosofía, a través de una reflexión filosófica sobre la naturaleza humana. Y es la pregunta de los grandes tiempos: ¿qué nos hace ser humanos? ¿O qué nos hace seres humanos? Una más padre: ¿qué nos hace ser seres humanos? ¿Ok? Sin embargo, como ya vimos, a través del desarrollo propio de la psicología, podemos encontrar y podemos entender que esta área de estudio del ser humano, que es la conducta y lo que hay dentro de sí, es una, sí, pues es una área relativamente nueva, ¿no? El enfoque científico del estudio de la conducta surgió con el desarrollo de la psicología como disciplina científica que podemos encontrar en el siglo XIX, es decir, en los años 1800. Podemos hablar de filosofía, podemos hablar de psicología al mismo tiempo en la antigüedad en Grecia, ¿no? Con filósofos como Aristóteles, Platón, que a partir de la observación, fíjense, no es que ay, de este lado del charco no se hiciera, pero era un tema totalmente diferente, ¿no? Eh, me parece que lo habíamos comentado en otra clase, quiero retomarlo ahora en esta, y es que los griegos tuvieron una influencia el viejo continente y en el mundo, sobre todo, porque lograron resolver problemas que otras civilizaciones no.
Es decir, tenían un estado de paz, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Independientemente de los procesos de la conducta humana, tenían un estado de paz en el que podían enfocarse en otras cosas. De hecho, también ya lo habíamos mencionado en otra clase, en el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, por ahí en el tema familiar, pues tenían ahí algunos detallitos que les permitían enfocarse 100% en el desarrollo de sus pensamientos. ¿Ok? A través de la observación, pues pudieron desarrollar ciertos bosquejos, esquemas, métodos, estrategias técnicas, como le quieras llamar, para analizar el comportamiento humano a través de la filosofía, a través del conocimiento de la verdad o de la preponderancia de la razón. Para el siglo XIX, con el nacimiento de la psicología científica, este método, el método científico que conocemos casi como es en la actualidad, fue adoptado para estudiar la mente y la conducta, dando origen a diferentes escuelas psicológicas como el estructuralismo, el funcionalismo y la más aclamada por todas, el conductismo. ¿Ok? ¿Qué es el conductismo? Un enfoque de estudio científico, psicológico, popularizado por John B. Watson, un enfoque revolucionario para esos tiempos, se centró en el estudio de la conducta observable, lo que podíamos observar, lo que podíamos ver, tocar, algo tangible, lo que se podía corregir a través de la indagación de procesos mentales internos. ¿Ok? Watson argumentaba que las conductas son producto de la interacción entre el organismo y su entorno, y que la psicología, desde este punto de vista, ha de enfocarse en la predicción y el control del comportamiento. Podemos sintetizar o podemos resumir que desde la observación filosófica de los griegos hasta el estudio científico de Watson y de otros autores que vamos a hablar en un ratito más, la psicología ha pasado por diferentes corrientes, escuelas y teorías que cada vez le dan una mayor certeza a la parte teórica. ¿Ok? Vamos a pasar con, dame un segundito. Bueno, continuamos con el estudio de la conducta, ¿no? Vamos a pasar con las áreas de la psicología. Y aquí vamos a hacer un dictado. Así es que prepárate. Dame un segundito. Okidoki. Que quiero que estés muy listo y muy atento, ¿eh? Segundín, ando un poco lento el internet, dame un segundo. Ok, vamos a hablar de áreas de la psicología. Por lo tanto, es necesario que empecemos a entender a través del estudio de la misma, pues qué es lo que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, vámonos con este estudio, dame un segundito. No carga. Ok, un segundo. No pasa nada. Literalmente no pasa nada. Ok, vamos a ver esta parte del estructuralismo y del tema que estamos platicando, pues es súper importante que la tengas en cuenta.
Ok, hablamos de, pues prácticamente los temas introductorios a la psicología, lo que habremos de saber o de conocer, ¿no? Ya resolvimos qué es la psicología, vista como una ciencia que observa y estudia la conducta a través de los procesos cognitivos, sociales y afectivos, ¿no? Ok, tenemos dentro de la historia tres grandes revoluciones teóricas que ya platicamos ahorita, ¿no? Te las voy a, te las voy a resumir para que lo tengas en cuenta. Ok, le vas a anotar historia, revoluciones históricas. Ok, quiero que tengas esta parte muy consciente. Te voy a leer y solamente vas a anotar la parte más importante. Durante un largo tiempo, la psicología fue concebida como la ciencia de la vida mental. Eso anótalo. Psicología concebida como ciencia de la vida mental. Las primeras investigaciones científicas se centraron en la vida mental consciente de los seres humanos. Wilhelm Wundt fue fundador de la psicología como ciencia independiente con un objeto de estudio delimitado. Es decir, hablamos de la conciencia humana. Anótalo. Wilhelm Wundt, fundador o conocido como padre de la psicología, le dio un objeto de estudio, ¿okay?, formal, delimitado, la conciencia humana. Esta conciencia, entendida como un conjunto de sensaciones, imágenes y sentimientos con un método propio, la introspección, es decir, la autoobservación realizada desde una situación experimental bajo el control de un experto. La mayoría de los psicólogos de su época estudiaban los componentes elementales de la vida mental, consciente o conciencia de los individuos. Así, como la relación entre los elementos utilizando la introspección, puesto que el contenido de la misma conciencia solo podría ser experimentado por uno mismo. ¿Ok? Y aquí es donde podemos encontrar mucha relación con las prácticas actuales de psicología. Podemos entender de esta forma que la psicología es una ciencia plenamente entregada al desarrollo formal e integral de un individuo a partir del apoyo, la guía o el acompañamiento de un profesional de la salud mental. ¿Ok? En 1879, Wundt fundó en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Nota, eso es importante. En 1879, Wundt fundó en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental, demostrando que el modo de funcionamiento de la mente podía ser estudiado de manera científica. ¿Ok? Y vamos a hablar de tres revoluciones históricas. Bajo este panorama, se derrumbaría pues todo lo anterior a causa de tres revoluciones teóricas de distinto origen. Hasta ahí no anotes nada. La unidad de esta joven ciencia no ha sido recompuesta todavía. La primera gran revolución, anota número 1, primera gran revolución que afectó a la recién nacida psicología científica, la ocasionó nada más y nada menos que un señor que investigaba el desarrollo y la evolución humana, es decir, Charles Darwin, con su teoría de la evolución de las especies animales. Ok, anota, primera revolución la ocasionó Charles Darwin con su teoría de la evolución de las especies animales. Con Darwin comienza el estudio moderno del instinto, entendido como cualquier otra conducta de adaptación al medio ambiente. Bajo este contexto de la evolución natural, si la conciencia debe ser estudiada, sería en relación con la función instintiva que prestaba a la supervivencia del individuo, es decir, nuestra naturaleza animal, como parte de una cadena pues de seres vivos. Sería en relación con la función instintiva
obviamente, que prestaba a la supervivencia del individuo, esta parte que explicamos, ¿no? William James, por ejemplo, adoptando partes de estos nuevos descubrimientos, comenzó a estudiar la conciencia desde una perspectiva funcional, es decir, desde el punto de vista de su utilidad biológica. ¿Para qué sirve la conciencia? Conrad Lorenz, padre de la etología moderna, ciencia que estudia las conductas animales, continuó la senda abierta por Charles Darwin. Descubrió el mecanismo responsable del reconocimiento y apego temprano de las crías a la figura de los congéneres, generalmente de las madres. Lawrence logró que los patitos recién salidos del cascarón le siguieran a todas partes como si él fuese su madre, al exponerlos desde su nacimiento a una figura descollante distinta de la habitual, o sea, hace él mismo. No sé si han visto Jurassic Park, en donde sale Chris Pratt, estas últimas versiones, algo así hacen con Blue, el proyecto Blue, es un tema similar. Se les recomiendo que la vean para que más o menos vean cómo está el asunto. Cuando Pavlov estaba investigando con perros la fisiología de la digestión, se encontró con un fenómeno muy interesante que ya había sido observado por otros experimentadores. El perro no producía saliva solo con la comida dentro de la boca, sino ante otros muchos estímulos tales como la visión del alimento, los pasos del experimentador acercándose con la comida. La primera reacción era un fenómeno fisiológico, corriente. El hecho, que es producir saliva, por el estímulo de la comida en la boca, se explica por conexiones fijas del sistema nervioso. Es decir, que existe un sistema capaz de activarse al momento del experimento, en este caso, al momento de acercarse con el alimento para poder ingerir el mismo. Es una respuesta innata o reflejo incondicionado, pero la segunda clase de reacciones se escapaba de estas explicaciones de la fisiología. Eran hechos nuevos que podían ser llamados provisionalmente reacciones psíquicas, respuestas condicionadas o reflejos condicionados. Ok, tenemos la primera revolución, recordemos que es Charles Darwin con la teoría de la evolución. Ok, la segunda, Pavlov, con su experimento. ¿Ok? Y la tercera gran ruptura con la psicología de Wundt provino de la práctica psicoanalítica protagonizada por nada más y nada menos que Sigmund Freud, pero pues, surgía, ¿no?, de hacerse la pregunta, ¿cómo iba a ser la psicología, la ciencia de la conciencia, si cada día era más evidente en los tratamientos con histéricas y otros trastornos mentales que existían procesos psíquicos inconscientes extremadamente importantes? Aparece en la psicología el término de inconsciencia como centro de la vida psíquica de las personas, es decir, un lugar en el que se producen ideas, sueños y pensamientos, pero de difícil acceso, ¿no? La coherencia de la teoría de Freud exigía que se encontraran manifestaciones del inconsciente en las personas normales, además de encontrarlas en los pacientes neuróticos. Ok, entonces anota esos 3 elementos. Te doy 10 segundos y necesito que respires hondo por la nariz. Saques aire por la boca. Ok, recuerda. Darwin, Pavlov y Freud. Anota las teorías. Ok, listos. Continuando con estas 3 revoluciones, podemos encontrar que el objeto de estudio de la psicología puede distinguirse clara y exactamente de otros fenómenos. Anótalos. Ay, perdón, objetos de estudio
nuestras percepciones, pensamientos, sentimientos, aspiraciones, intenciones, deseos. Ya sé que voy muy rápido, es decir, todo lo que forma el contenido interno de nuestra vida y lo que poco más o menos nos es dado como experiencia. ¿Ok? Por regla general, estos fenómenos psíquicos llevan el signo de su extraordinaria proximidad al sujeto que está experimentando en sí mismo. Es decir, que la particularidad y la individual de los pensamientos tienen un valor científico en la psicología para lograr entender a una persona. Nada de lo que nos es dado en nuestra experiencia directa puede sernos dado de otra forma. Mis propias sensaciones o emociones me son proporcionadas de otra forma, desde otra perspectiva que a los otros. Y ahí podemos entender que lo que es real para nosotros, o para mí en este caso, para los demás podría no serlo. El objeto de estudio de la psicología es la conducta humana, y ahí es cuando el carácter científico le da razón de ser y de existir a la psicología como ciencia. Anótale, grandes escuelas de la psicología. 2, 4, 6. Inciso A, B, C, D, E y F. Repito, como subtítulo, las grandes escuelas de la psicología. Ok, inciso A, estructuralismo. Inciso B, funcionalismo. Repito, inciso A, estructuralismo. Inciso B, funcionalismo. Inciso C, psicoanálisis. Inciso D, conductismo. Repito, inciso A, estructuralismo. Inciso B, funcionalismo. Inciso C, psicoanálisis. Inciso D, conductismo. Inciso E, gestalt. Inciso A, estructuralismo. B, funcionalismo. C, psicoanálisis. D, conductismo. E, gestalt. Y por último, inciso F, cognitivismo. ¿Ok? Inciso F, cognitivismo. ¿Ok? Dentro del estructuralismo, aquí si quieres ya no le notes, encontramos que floreció, bueno, esto sí anótalo, en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en los años 1850 en adelante, y tenemos como autores representativos al mismísimo Wilhelm Kant, con el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en el año de 1879. ¿Ok? Y la mayoría de sus estudios tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción que tiene un sujeto ante un nuevo estímulo. ¿Ok? Después, en el tema del funcionalismo, los más representativos, bueno, primer enfoque de la psicología americana. Hay que recordar que si alguien está avanzado en psicología, son los estadounidenses, ¿no? Surgió a finales del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, es decir, en los primeros años de 1900. William James, filósofo y psicólogo, estudió a través del estructuralismo, considerando un error separar la estructura mental en partes elementales. El verdadero interés estaba en estudiar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. Y tenemos a John Dewey, que fue filósofo, psicólogo y pedagogo, y nos hablaba sobre la base de una psicología funcional que debía mucho a la biología evolucionista de Darwin y al pensamiento de William James, pues un contemporáneo de él, ¿no? A través de todo lo anterior, el pensamiento para Dewey no es un conglomerado de impresiones sensoriales ni la fabricación de algo llamado conciencia, sino una función mediadora e instrumental que había evolucionado para servir a los intereses de la supervivencia y del bienestar humano.
¿Ok? El método empleado por Dewey ya nos hablaba sobre técnicas como test de inteligencia, experiencias controladas para medir la capacidad de los animales y para aprender y resolver problemas. ¿Ok? Después tenemos el psicoanálisis, cuyo mayor representante es Sigmund Freud, surgida esta corriente teórica a finales del siglo XIX, eh, que nos habla de el inconsciente humano, ¿no? Y a través de la hipnosis como una técnica de investigación que al día de hoy sigue siendo la esencia, pero ya es un poco más de en lugar de una parte de investigación, ya es una parte más de terapia, ¿ok? Es usada de las dos formas, es por eso que tiene tanta validez. A través de la hipnosis asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. La mayoría de sus aportes se fundamentan en la teoría de los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Después tenemos el conductismo a finales del siglo, a mitades, perdón, del siglo XIX. En esta parte del conductismo podemos encontrar a Watson con su teoría del comportamiento, eh, el cual pues, consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del comportamiento. No admitía los procesos mentales contrarios al estudio de la conciencia, sino que perpetuaba la idea de que las conductas son modificables a través de los condicionamientos que podemos encontrar y los estímulos que se nos puedan presentar. De esta misma forma encontramos a Burrhus Skinner, otro psicólogo americano, que hablaba de un tema similar en el conductismo, pero que se podía modificar la conducta a través de ciertos reforzadores que permitieran a través de una forma agradable o aversiva modificar las conductas. No son los únicos, pero son como los más reconocidos. Después encontramos a la Gestalt, corriente desarrollada a principios del siglo XX, es decir, en los primeros años de 1900. Y ahí encontramos a Wolfgang Kohler, una figura destacada en los inicios de la filosofía de la Gestalt. Su aportación más relevante es el concepto de aprendizaje por insight, conocido por su experimentación con chimpancés. Y ya más acercados a mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 hacia acá, hablamos del cognitivismo. Y ahí tenemos al non plus ultra en psicología y pedagogía, conocido como el señor Jean Piaget, que aportó en el campo de la psicología cognitiva situaciones, ideas en torno al desarrollo de la cognición de los niños, estableciendo estadios del desarrollo de la inteligencia, que al día de hoy habría que, híjole, habría que entender si aún son tan válidos como en aquellos tiempos. Ok, anota diferentes ramas de la psicología. Diferentes ramas de la psicología. Con esto le vamos a dar margen a áreas de la psicología para pasar al tema número 2, psicología educativa. Áreas de la psicología, tenemos psicología clínica de la salud, educativa, familiar, organizacional, social, forense, neuropsicología, psicología deportiva, comunitaria, ¿ok? Y prácticamente la psicología está incluida en todos, pero absolutamente todos los espacios en donde existan seres humanos realizando procesos mentales. ¿Ok? Te quiero recomendar un libro, si te quedaste un poco picado con esto, te voy a recomendar Introducción a la Psicología de Charles G. Morris y Albert A. Maisto. ¿Ok? Es un libro que te va a poder ayudar a entender, pues sí, un poquito más sobre aspectos de la cognición humana. Te recomiendo que lo descargues porque podemos ver bases biológicas de la conducta,
sensación y percepción, aprendizaje, memoria, cognición, lenguaje, inteligencia, capacidades mentales, motivación, emoción, desarrollo del ciclo vital, personalidad y el punto medular de todo, la psicología social. Entonces te recomiendo que lo descargues, que lo vayas buscando. Repito, Introducción a la Psicología. Es un libro muy básico, pero más que básico, elemental, de Charles G. Morris y Albert A. Maisto. La editorial es Pearson, para que lo tengas ahí a la mano. Ok, vamos a continuar con el tema número 2, hablando un poquito de lo que nos atañe, ¿no? La psicología educativa. Y nos vamos a ir por 2, 4, 5 temas. Ok, nos vamos a ir uno a la vez. Quiero que aquí abroches tus cinturones. Y vámonos con este tema. Dame un segundo, te comparto pantalla. La psicología educativa. Ahora sí, vámonos al tema central de esta asignatura y vamos a ahondar y vamos a ver qué es la psicología educativa. Anótalo como subtítulo y vamos dándole inicio. Como ya vimos hace unos minutos, la psicología educativa es una subdisciplina, es otra ramita dentro de la psicología, del árbol de la psicología. Esta ramita se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje. Repito, anótalo ahí, te lo voy a subrayar. Te lo voy a poner en rojito, ¿va? La psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano. That is the most important. Ok, híjole, ese no se ve. Ok, especialmente en el contexto de los centros educativos. No quiere decir que a través de la educación no formal o informal pues no se puede hacer, pero especialmente en el contexto de un centro educativo. Analiza los modos en que aprendemos y enseñamos. Trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas con el fin de optimizar el proceso. Trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. ¿Ok? El objeto de estudio de la psicología educativa es el aprendizaje. ¿Ok? Lo vamos a cerrar a ese término, el aprendizaje de quién, pues normalmente los estudiantes y los distintos aspectos que modulan su desarrollo cognitivo, porque en materia de pedagogía podemos hablar que en un hecho educativo no solamente aprende el alumno. ¿Ok? Pero lo dejamos ahí. ¿Qué hace un psicólogo educativo? Anótale así en tu libreta. ¿Qué hace un psicólogo educativo? Ok. Son los encargados de analizar, ojo, porque ya estamos hablando de un proceso de pensamiento superior. Entonces, imagínate la capacidad que debe de tener un psicólogo educativo, encargado de analizar las diversas características de cada estudiante, es decir, todas las aristas, vertientes, caminos, formas y todo lo que esté en nuestras manos para optimizar el proceso o el hecho o el acto educativo.
Esta conciencia sobre las diferencias individuales de los alumnos sirve para tratar de potenciar el desarrollo y aprendizaje de cada uno de ellos. ¿Ok? De tal manera que la inteligencia, motivación, creatividad y las habilidades comunicativas sean parte vital, esencial, básica y funcional dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada individuo. ¿Qué temas aborda la psicología educativa? Anótale y anótale bien, como dirían por ahí. Un segundito. Ok, anota estos temas. Eh, Tecnología educativa, diseño instructivo, educación especial, desarrollo del plan de estudios. Obviamente ahí aquí vienen un poco más descritos. Quieres, puedes poner pausa para que los anotes. Aprendizaje organizacional, estudiantes superdotados y también, pues, necesidades pues sí, necesidades educativas especiales, ¿no? De manera general, la psicología educativa trabaja con, voy a cambiar, con educadores, administradores, profesores y estudiantes, es decir, absolutamente todas las personas involucradas dentro de una institución escolar o de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué temas aborda la psicología educativa? Pues absolutamente todos. Es necesario encontrar formas de identificar a los estudiantes que pueden necesitar ayuda adicional. Y miren, este es un tema bastante paradójico porque todos de alguna forma necesitamos educación especial o especializada porque todos aprendemos de distinta manera. Tenemos o llegamos a encontrar en los seres humanos cierta tendencia o predeterminación para aprender con mayor facilidad a través de un canal o un estilo de aprendizaje, pero no quiere decir que utilicemos ese totalmente. Todos tenemos y aprendemos de diferente manera. Ahora, muchos profesionales de esta área trabajan directamente con las escuelas, no dentro de ellas, pero sí como parte de un servicio extra o, pues como lo platicamos, ¿no? Sí dentro de ellas. Trabajando con, o sea, pues de la mano con los profesores a cargo, dependiendo de cada nivel educativo. Un psicólogo educativo puede convertirse en un consejero, ya sea de los docentes, de los alumnos o de los padres de familia. La intención principal es resolver las diferentes barreras que se encuentren en el proceso de aprendizaje. Y ya que estamos hablando de procesos de aprendizaje, pues vámonos de lleno como tal al tema. Ok, me voy a ir tantito, si quieres sácale screenshot. Ok, vamos a analizar y vamos a estudiar qué es el aprendizaje. Anótale ahí, o qué entendemos por aprendizaje. Este es un tema bastante, además de interesante, bastante importante que lo aprendamos. Mira, este tema podría decirte, el aprendizaje en psicología básicamente es la modificación de una conducta, pero vamos a ahondar un poquito más. El aprendizaje es un proceso, eso es súper importante que se te quede en la mente. El aprendizaje es un proceso. ¿Cuál proceso? Es el proceso a través del cual el ser humano adquiere, te lo voy a tener que subrayar aquí, modifica. Esta parte no me gusta tanto, ahorita lo platicamos. Adquiere, modifica o refina sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas como resultado de una experiencia.
La experiencia no quiere decir haber vivido más o tener más años, sino algún hecho, evento o motivo significativo que te permita adquirir, modificar o refinar habilidades, destrezas, conocimientos o conductas en términos de funcionalidad, es decir, que me sea factible una nueva forma de comportamiento. ¿Ok? Puede incluir el estudio, la observación, la instrucción o la práctica. Representa un cambio relativamente permanente que perdura durante cierto tiempo, normalmente a mediano y largo plazo. Existen diversas aproximaciones en el aprendizaje. Hay teorías que se basan en la observación de los cambios, ¿ok? Estos producidos por otros estímulos, como puede ser el conductismo, y otros que se centran en los cambios de los procesos de pensamiento, que son internos, es decir, el cognitivismo, o el cognitivismo, perdón. Ambas perspectivas, conductismo y cognitivismo, tratan de explicar cómo las personas logran aprender y aportan información valiosa para mejorar las prácticas educativas. Ok, vamos a hablar de variables. El aprendizaje de un ser humano tiene variables sociales, emocionales, culturales y biológicas. Uno de los principales componentes del aprendizaje es la motivación, ya que es un proceso activo que implica atender de manera casi precisa una forma de emplear todo lo interno que podemos llamar memoria, razón y procesos mentales para disponernos durante un mayor tiempo al estudio de objetos de conocimiento a través de las propias herramientas mentales. Las personas aprenden a lo largo de toda la vida. La pedagogía, la psicopedagogía y la psicología educativa se encargan de estudiar los distintos tipos de aprendizaje y sus dinámicas en distintas áreas y etapas vitales. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver todo esto con el aprendizaje? Ok. Vamos a hacer un poco más enfáticos. La psicología educativa, ¿qué busca? Comprender el proceso de aprendizaje desde una forma biopsicosocial, es decir, orgánica, psíquica y su interacción con la sociedad, a través del estudio de los procesos cognitivos, de algunos factores que incluyen o que influyen, perdón, disculpa, en el aprendizaje, de estos factores que pueden ser internos como la autoestima, el interés, o externos como el contexto socioeconómico, el ámbito familiar o la disponibilidad de recursos educativos. Existen posibles intervenciones que pueden ser teorías, principios psicológicos, estrategias de enseñanza, metodologías o métodos de estudio que nos permitan entender cómo y de qué forma podemos colaborar para desarrollar aprendizajes con los alumnos o con los seres humanos. Un segundo. Quiero que busques para enriquecer tu formación la siguiente lectura. Anótale. El aprendizaje a través de la mirada de diferentes autores. Es un artículo publicado por la UNAM de la autora Irma Graciela Castañeda Ramírez, El aprendizaje a través de la mirada de diferentes autores. Es un libro es un artículo que te va a cambiar la perspectiva de estudio de la psicología educativa, entendiendo el aprendizaje desde los ojos, por llamarlo de alguna manera, de algunos autores. Vamos a cerrar este tema que es el aprendizaje y los diferentes tipos de aprendizaje. ¿Ok? Dame un segundo. ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje? Se puede enseñar todo lo que se puede aprender.
Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender. Permite modificar lo que se ha aprendido antes, tiene un carácter adaptativo y esta es una de las características principales, porque tenemos el sistema educativo es gradual de manera ascendente. Entonces, las personas cuya capacidad de adaptación, por eso se volvió una revolución la teoría de Darwin, porque quienes se adaptan más rápido aprenden más rápido. Si aprendes más rápido, cometes menos errores. Si cometes menos errores, no solamente supervives o sobrevives, sino que gozas de una mejor calidad de vida. Sabemos que no todos los organismos tienen la misma capacidad de aprendizaje, que depende de factores genéticos y del contexto en el que estemos involucrados, es decir, en nuestro entorno. Ok, también sabemos que el ser humano posee conductas no adquiridas, es decir, conductas que ya tenemos de nacimiento y conductas adquiridas, es decir, que aprendimos de alguien más, normalmente de la familia, del círculo cercano, mamá, papá, hermanos mayores, abuelos, tíos, etcétera. En que estas dos conductas son consecuencia de un aprendizaje. En otros términos, podemos hablar de introyecciones. Ahora bien, más allá de ver el aprendizaje como un cambio en la conducta, tenemos que verlo como un proceso de adquisición, modificación o reforzamiento de nuestros comportamientos. ¿Qué tiene que ver si estamos hablando ya del tema 2, aprendizaje? Perdón, el tema 2, aprendizaje y enseñanza. ¿Qué tiene que ver con el hecho educativo o con la educación? Vamos desmenuzando qué es la enseñanza. La enseñanza es un tema central porque para que exista aprendizaje, como ya vimos, para que pueda generar un aprendizaje, debe de existir alguien que pueda acompañarnos o guiarnos a través del descubrimiento de un objeto de estudio. A este proceso le llamamos enseñanza, la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre las personas. En términos muy vulgares, hablamos de asimilación de información. Es una acción voluntaria, eso sí debemos de entender. Es una acción voluntaria y dirigida cuyo objetivo es que alguien aprenda algo que no podía aprender por sí mismo de manera espontánea o autónoma. Es abrirnos una puerta o llevarnos en un carro hasta la meta que queremos obtener. Este proceso implica una práctica social en la que una persona desea enseñar y otra persona está dispuesta a aprender. La enseñanza suele estar relacionado al aspecto escolar, es decir, pues a la educación formal en las escuelas, universidades, centros educativos, pero también se puede desarrollar de manera cultural a través de las familias, los clubes, el deporte o espacios al aire libre en el que exista desde luego una persona que quiera enseñar y otra persona que quiera aprender. Ahora, en estos términos de aprender a enseñar, podemos hablar de el proceso de aprendizaje en el hecho educativo. Vamos a ver qué es el hecho educativo. Es un proceso de interacción social, es decir, de dos personas que forman parte de un grupo, familia, deporte, escuela, música, el que tú me digas, un grupo dentro de la sociedad, religioso incluso, en donde se conjunten estos dos elementos, la enseñanza y el aprendizaje, los cuales nos permiten desarrollar capacidades intelectuales, físicas, sociales y morales. Este fenómeno se manifiesta a través de la interacción entre un educador o una educadora y un educando o educanda. ¿Ok? Un docente, un discente, un facilitador y un aprendiz. Puede tener un entorno social, educativo y cultural. ¿Ok?
¿Qué es un hecho educativo? Vamos a partir de la definición de qué es un hecho. Un hecho es algo que sucede, que acontece, que se suscita, que es un acaecimiento, un evento, una ocasión, una situación, una coyuntura, una circunstancia, un trance, un lance, un accidente. Hecho viene de la palabra, o más bien es relacionado con la palabra acción, con el verbo hacer, algo que está ocurriendo. Y el hecho educativo es todo lo anterior que acabamos de platicar dentro de un proceso enseñanza-aprendizaje. Repito, es un proceso de interacción social y de enseñanza-aprendizaje que permite a las personas desarrollar capacidades intelectuales. El hecho educativo es una interacción social y pedagógica cuando se convierte en un proceso dinámico y multidimensional, caracterizado por interacción social, que exista enseñanza y que esta enseñanza genere un aprendizaje y que el ser humano pueda obtener un desarrollo integral, es decir, que no solamente recibe información, sino que la pueda apropiar y una vez que es apropiada le pueda dar utilidad en su día a día. Ahora, si hablamos del proceso de aprendizaje en el hecho educativo, debemos sí o sí hablar de los elementos del hecho educativo. ¿Cuáles son? El educador, la persona que guía y facilita, perdón, el proceso de enseñanza-aprendizaje, transmitiendo conocimientos y orientando al desarrollo del educando. Dos, el educando, la persona que aprende y se desarrolla a través de la interacción con el educador. Después tenemos el contenido o materia, es decir, la información que se ha de aprender, desarrollar o perpetuar durante el proceso educativo, el método de enseñanza, los recursos, el contexto social. Estos elementos son vitales para poder entender lo siguiente. Un segundo. Ok, la enseñanza, como ya lo vimos, y el aprendizaje nos van a dar interacción. Estaba revisando. Estos dos elementos, enseñanza-aprendizaje, nos van a dar interacción entre el docente y el estudiante. Aquí vamos a guiarnos no por el camino más fácil, porque no se trata de hacerlo más fácil, sino más comprensible. ¿Ok? Híjole, ahorita vamos a hablar en clase en vivo sobre el proceso del hecho educativo, porque teóricamente y utópicamente se considera por ser, o se caracteriza, perdón, por ser dinámico, interactivo y contextualizado, adaptándose a las necesidades y características de cada individuo. Y digo, esto es utópico porque no siempre es así. Ahora, ¿qué enfoques podemos encontrar en el estudio del aprendizaje? Dame un segundo. Ya platicamos de algunos, ¿no? El enfoque conductista, cognitivista, constructivista y humanista. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales responsables de estos enfoques? Dame un segundito. Listo, déjame te lo presento, permíteme un segundo. Estos enfoques son no los más típicos, pero sí los que mayor auge han tenido en la historia de la psicología educativa y de los cuales nos podemos servir para tener un estudio un poco más desarrollado. Vamos a hablar de los principales y de los que ya vimos. Te sugiero, um, dame un segundo. Ok, listo. Te sugiero que le hagas un screenshot, una captura de pantalla, porque es muy probable que venga.
en el examen. Entonces, con estos enfoques vamos a concluir los enfoques teóricos en el estudio del aprendizaje. Ya hablamos un poquito de cómo se originaron, cómo se desarrollaron. Y quiero que veamos quiénes son los principales, ¿no? Dame un segundo. Segundo, mientras carga, no sé qué le pasa, el internet está un poco lento. Pero mientras todo pasa. Ok, ya lo tenemos casi listo. Te recomiendo que le des una capturita de pantalla. Ok, tenemos en cuanto al conductismo a Pavlov, a Watson, a Skinner y a Thorndike. Tenemos en cuanto al constructivismo a Piaget, a Vygotsky, a David Paul Ausubel y a Jerome Brunner. Y en cuanto al humanismo, tenemos a Maslow, a Rogers y a Bronfenbrenner. Ok, esto es importante que los aprendas. Mira, voy a ir tantito, voy a dar 10 segundos para que le saques captura de pantalla. La parte del humanismo, la parte del constructivismo y en la parte del conductismo. Ok, con esto vamos a iniciar el desarrollo de tu proyecto en psicología educativa y cerramos la clase de hoy. Como siempre, para mí ha sido un gusto y un placer acompañarte en la clase de hoy. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita en la clase en vivo.